Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. El reporte de extinción llegó exactamente como habían llegado 89 reportes anteriores durante 423 años de guerra, y General Tamara Whitlock supo antes de abrir transmisión que otro sistema estelar había sido borrado de existencia por enemigo, que humanidad todavía no entendía completamente cómo combatir. Tenía 47 años, había servido en Guerra del Vacío durante 22 años, comandando Fuerzas Unidas de Humanidad durante últimos 9, y en ese tiempo había visto patrón repetirse con regularidad que era más aterradora que caos de guerra convencional. Sistema estelar funcionaba normalmente. Población de miles de millones viviendo, trabajando, comunicando. Y después, sin advertencia, sin ataque visible, Estrella simplemente se apagaba, no colapsaba, no explotaba, simplemente dejaba de existir. Junto con todo en radio de 5 unidades astronómicas. Planetas desaparecían, naves desaparecían, personas desaparecían. Y dejaban solo vacío perfecto, silencio absoluto. Espacio donde antes había sistema completo. Era fenómeno que desafiaba física conocida. Y era causa de guerra más larga que humanidad había luchado. Y ahora, leyendo detalles del sistema Kepler 889, viendo cifras que mostraban 3.200 millones de personas borradas de existencia en fracción de segundo, sintió familiar peso de impotencia que había definido carrera entera dedicada a luchar contra enemigo invisible. Tamara convocó reunión de emergencia de alto comando en sala de guerra de estación orbital, Bastión I, centro de comando militar flotando en espacio interestelar, lejos de cualquier sistema vulnerable. Presentes estaban almirante Lucian Cross, comandante de flota estelar de 53 años, quien había perdido planeta natal en año 112 de guerra. Científica jefa Sara Indira, astrofísica de 49 años especializada en física dimensional. Comandante terrestre Nikolai Brennan, estratega de 51 años responsable de defensa planetaria. Y consejera diplomática Amina Solas, representante de 45 años de gobiernos civiles, quien tenía autoridad para decisiones políticas. Tamara proyectó datos de Kepler 889 en pantalla central. Sistema 89 perdido en 423 años. 3.200 millones de muertos. Patrones idéntico a 88 sistemas previos. Estrella simplemente dejó de existir. No hay firma de energía, no hay residuo detectable. No hay sobrevivientes, y como siempre, no tenemos explicación de cómo o por qué sucedió. Lucian presentó análisis militar. Hemos intentado defender sistemas con flotas masivas. No funciona. Intentamos evacuar poblaciones antes que Vacío ataque, pero no podemos predecir qué sistema será siguiente. Intentamos atacar Vacío directamente, pero no podemos detectar enemigo hasta que ya atacó. Estamos luchando contra algo que no podemos ver, no podemos tocar. Y no podemos comprender. Sara explicó física de enemigo que llamaban Vacío, basado en análisis de 89 sistemas destruidos. Teoría dominante es que Vacío no es entidad en espacio tridimensional normal. Opera en dimensión adicional, probablemente cuarta espacial o quinta. Desde esa dimensión, puede manipular estructura de espacio-tiempo en nuestra dimensión de forma que causa colapso localizado. Estrella no es destruida sino removida de existencia en nuestro universo. Es como si Vacío está borrando secciones de realidad. Nikolai agregó perspectiva táctica. Si enemigo opera en dimensión que no podemos acceder, entonces defensa convencional es imposible. No podemos proteger contra ataque que viene de dirección que ni siquiera podemos percibir. Es como intentar defender contra enemigo que ataca desde pasado o futuro. Amina expresó desesperación política. 423 años de guerra, 89 sistemas perdidos, 800.000 millones de personas muertas. Población humana era 2 billones cuando guerra comenzó. Ahora es 1.200.000 millones. Hemos perdido 40% de humanidad.
Y matemática es brutal. Si Vacío continúa destruyendo sistemas a tasa actual de aproximadamente 1 cada 5 años, humanidad estará extinta en aproximadamente 200 años. No podemos sostener guerra de desgaste que estamos perdiendo. Tamara había estado comandando durante 9 años, pero con texto completo de guerra de 4 siglos, era peso que llevaba constantemente. Revisó archivos históricos después de reunión, estudiando cómo guerra había comenzado, cómo había evolucionado, qué estrategias habían sido intentadas y fallado. Primer ataque de Vacío había ocurrido hace 423 años sin advertencia. 12 sistemas estelares en región de espacio aparentemente aleatoria simplemente desaparecieron durante periodo de 6 meses. 50.000 millones de personas perdidas antes que humanidad pudiera montar respuesta. Y durante siglo siguiente, patrón se estableció. Vacío atacaba impredeciblemente, borrando sistema completo. Después permanecía inactivo durante meses o años antes de atacar nuevamente. Humanidad intentó cada estrategia que podía imaginar. Evacuación preventiva de sistemas vulnerables. Flotas masivas patrullando constantemente. Armas experimentales diseñadas para afectar dimensiones adicionales. Nada funcionó. Vacío era imparable, invisible y aparentemente inmune a todo lo que humanidad podía hacer. Durante 423 años, humanidad había vivido con terror constante de no saber qué sistema sería siguiente, qué miles de millones de personas desaparecerían sin advertencia. Era guerra que no tenía batallas en sentido tradicional, solo víctimas. 3 semanas después de pérdida de Kepler 889, Sara vino a oficina de Tamara con descubrimiento que potencialmente cambiaría todo. He estado investigando en archivos arqueológicos, buscando evidencia de civilizaciones previas que podrían haber enfrentado Vacío. Y encontré algo. Excavación hace 50 años en planeta, en borde de espacio humano, descubrió base de datos de especie llamada Observadores, civilización que existió aproximadamente 2 millones de años atrás. Mayoría de datos estaba corrupta, pero he estado trabajando en recuperación. Y acabo de decodificar sección que describe algo que llaman Proyecto Silencio. Proyectó traducción en pantalla holográfica. Texto decía, en lenguaje que mezclaba matemática con conceptos filosóficos. Observadores documentan creación de purificador de vacío hace 2.300.000 años. Fue diseñado como solución a problema de contaminación dimensional. Universo lleno de ruido, señales electromagnéticas de civilizaciones tecnológicas, emisiones de energía de estrellas con planetas habitados, distorsiones causadas por conciencia colectiva de especies inteligentes. Ruido interfiere con procesos fundamentales de multiverso. Purificador de vacío fue construido para limpiar ruido, remover fuentes de contaminación dimensional, restaurar silencio primordial necesario para estabilidad cósmica. Fue activado hace 2 millones de años. Durante primeros 300.000 años, funcionó perfectamente, eliminando aproximadamente 50.000 civilizaciones ruidosas. Pero Purificador no distinguía entre ruido intencional y ruido existencial. Determinó que observadores mismos eran fuente de contaminación. Eliminó creadores. Después entró en modo de mantenimiento, activando periódicamente para limpiar nuevas fuentes de ruido cuando detectadas. Tamara sintió horror de implicación hundirse. Está diciendo que Vacío no es enemigo natural ni invasor alienígena, sino máquina automatizada construida hace 2 millones de años para eliminar civilizaciones que producen señales electromagnéticas. Y está todavía funcionando, ejecutando programa que fue establecido hace eones. Sara asintió. Exacto. Vacío no nos odia. No tiene concepto de odio. Es simplemente herramienta haciendo trabajo para el que fue diseñado. Detecta sistema con señales electromagnéticas densas, comunicaciones de civilización tecnológica, y lo marca como contaminación que debe ser limpiada. Después lo borra. Lucian llegó a conclusión táctica. Si es máquina automatizada, debe tener ubicación física en alguna dimensión. Tal vez podemos encontrarla y destruirla como observadores deberían haber hecho hace 2 millones de años. Sara mostró más datos. Observadores intentaron destruir Purificador después que se volvió contra ellos. Enviaron flotas con armas dimensionales más avanzadas que teníamos. Todas fueron eliminadas. Purificador opera en múltiples dimensiones simultáneamente
y tiene defensas que son fundamentalmente imposibles de penetrar desde espacio tridimensional. Observadores concluyeron que única forma de sobrevivir era no ser detectado como fuente de ruido. Nikolai preguntó obvia: ¿cómo lograron eso? ¿Cómo civilización tecnológica evita producir señales electromagnéticas? Sara tradujo sección final de archivos de observadores, que respondió pregunta de forma que ninguno quería escuchar. Observadores implementaron protocolo de gran silencio. Cesaron toda transmisión electromagnética. Apagaron toda tecnología que emitía señales. Y críticamente, suspendieron conciencia colectiva de especie. Población entera entró en estasis criogénica durante periodo de 100 años. Durante ese siglo, no había actividad intelectual, no había comunicación, no había energía siendo usada. Desde perspectiva de purificador de vacío, región de espacio que observadores ocupaban, se volvió silenciosa, limpia, no contaminada. Purificador dejó de atacar. Después de 100 años, observadores despertaron y reiniciaron civilización cuidadosamente, manteniendo emisiones electromagnéticas a nivel mínimo. Sobrevivieron otros 50.000 años antes de extinguirse por causas naturales no relacionadas con purificador. Pero dejaron advertencia: protocolo de gran silencio es única forma de sobrevivir purificador. Cualquier civilización que produce ruido dimensional eventualmente será limpiada. Silencio es única salvación. Tamara procesó horror de solución que observadores habían encontrado. Están diciendo que para sobrevivir vacío, humanidad tendría que apagar toda tecnología, cesar toda comunicación y entrar en éxtasis durante siglo completo. Esencialmente matar civilización temporalmente para salvarla permanentemente. Amina verbalizó problema político. 1.200.000 millones de personas no pueden entrar en estasis simultáneamente. No tenemos instalaciones para eso. No tenemos recursos. Y aunque tuviéramos, convencer población entera de aceptar suspensión de vida durante 100 años es imposible. Durante próximos 6 meses, Alto Comando estudió archivos de observadores exhaustivamente, buscando alternativa a protocolo de gran silencio. Sara y equipo de científicos intentaron desarrollar tecnología que permitiría detectar vacío antes de ataque, crear escudo dimensional o neutralizar purificador. Ninguno funcionó. Lucian propuso evacuación masiva, abandonar sistemas vulnerables y consolidar población en región de espacio donde señales electromagnéticas eran mínimas. Pero análisis mostró que purificador detectaba actividad en escala galáctica. No había dónde esconderse. Nikolai sugirió ataque preventivo masivo usando armas dimensionales experimentales, intentar destruir purificador incluso si probabilidad de éxito era menor de 1%. Pero simulaciones mostraron que tal ataque solo aceleraría respuesta de purificador, causando eliminación de múltiples sistemas simultáneamente. Y Amina consultó con gobiernos civiles sobre viabilidad de protocolo de gran silencio. Respuesta fue unánime: políticamente imposible. Población no aceptaría suspensión de vida durante siglo, especialmente cuando no había garantía de que funcionaría. Después de 6 meses de análisis, conclusión era devastadora. No había solución militar, no había solución tecnológica, y no había voluntad política para única solución que observadores habían encontrado efectiva. Tamara enfrentó realidad más difícil de carrera. O continuaban guerra actual, perdiendo sistema cada 5 años, con humanidad extinta en 200 años, o implementaban protocolo de gran silencio contra voluntad de población, suspendiendo civilización durante siglo pero potencialmente salvando especie. Era elección entre muerte lenta garantizada o supervivencia arriesgada mediante suspensión forzada. Durante siguientes 3 meses, preparó presentación completa para Asamblea Global de Humanidad, órgano representativo de 1.200.000 millones de personas. Mostró historia completa de guerra. Mostró archivos de observadores y protocolo de gran silencio. Explicó matemática brutal de tasa de pérdida actual. Y presentó 3 opciones. Opción 1. Continuar guerra actual. Aceptar extinción en aproximadamente 200 años. Opción 2. Implementar protocolo de gran silencio voluntariamente. Población entera entra en estasis durante 100 años. Esperar que vacío deje de atacar. Opción 3.
Implementar protocolo de gran silencio forzadamente bajo autoridad militar. Suspender civilización sin consentimiento completo. Aceptar que algunos rechazarán y morirán. Debate fue más intenso que cualquier cosa en historia de humanidad. Duró 6 meses completos. Asamblea Global se dividió en facciones que reflejaban miedos y esperanzas fundamentales. Facción continuista argumentaba que rendirse y entrar en estasis era traicionar todo lo que humanidad había construido. Líder era filósofo de 60 años llamado Marcus Ibrahim, quien argumentó: civilización es más que supervivencia biológica. Es cultura, progreso, conocimiento acumulado de generaciones. Si suspendemos civilización durante 100 años, perdemos continuidad que nos hace humanos. Mejor morir como civilización activa que sobrevivir como población congelada, esperando que máquina antigua nos ignore. Facción Estasis argumentaba que supervivencia era imperativo primario. Líder era médica de 52 años llamada Yuki Navarro, quien argumentó: 100 años de suspensión es precio pequeño por supervivencia de especie. Observadores lo hicieron y sobrevivieron 50.000 años adicionales. Sí, perdemos continuidad cultural. Sí, civilización se reinicia, pero alternativa es extinción total. No hay elección moral cuando una opción es muerte de todos. Facción Resistencia argumentaba que había tercera opción no considerada. Líder era ingeniero de 48 años llamado Bjorn Castellanos, quien propuso: no suspendemos toda civilización, suspendemos 90%. 10% permanece despierto, manteniendo tecnología mínima, preservando conocimiento. Cuando vacío deja de atacar después de detectar silencio de mayoría, ese 10% puede despertar resto. Minimiza pérdida cultural mientras logra objetivo de reducir ruido dimensional. Debate entre facciones consumió energía de toda humanidad durante 6 meses. Y cuando voto final fue realizado, resultado fue fragmentado de forma que nadie había anticipado. 38% votó por opción 1. Continuar guerra, aceptando eventual extinción. 33% votó por opción 2. Protocolo de gran silencio voluntario completo. 29% votó por opción 3. Modificada. Híbrido de resistencia donde 90% suspende y 10% permanece. Sin mayoría de 60% requerida para decisión tan fundamental, Asamblea estaba paralizada. Y mientras debatían durante meses adicionales, Vacío atacó 2 sistemas más, matando 5.000 millones de personas. Tamara enfrentó imposible. Asamblea no podía decidir. Cada día que pasaba era día donde otro sistema podría desaparecer. Y matemática de extinción continuaba acercándose. Después de 9 meses de debate sin resolución, tomó decisión que sabía la convertiría en figura más controversial en historia humana. Activó autoridad de emergencia de comandante supremo, poder que existía en constitución militar pero nunca había sido usado. Declaró estado de emergencia existencial y ordenó implementación de protocolo de gran silencio, versión híbrida sin aprobación completa de Asamblea. 90% de población sería colocada en éstasis criogénica durante 100 años. 10% permanecería despierto, manteniendo sistemas mínimos, preservando conocimiento, monitoreando vacío. Era compromiso que nadie quería, pero era único que podía implementar con recursos y tiempo disponibles. Reacción fue exactamente tan explosiva como Tamara había anticipado. 42% de población apoyó decisión, aliviados que finalmente había liderazgo decisivo. 31% rechazó violentamente, argumentando que Tamara había cometido golpe militar. 27% era indiferente o resignado. Pero con autoridad de emergencia activada, órdenes militares tenían fuerza de ley. Durante próximos 18 meses, humanidad comenzó proceso más masivo de su historia. 1.800.000 millones de personas fueron transportadas a instalaciones de estasis criogénica, construidas en lunas, asteroides y estaciones orbitales a través de 300 sistemas. Era proyecto de ingeniería que hacía evacuación de Tierra hace 3.000 años parecer trivial. 120.000 millones de personas fueron seleccionadas como guardianes, 10% que permanecería despierto. Selección fue basada en habilidades necesarias para mantener sistemas mínimos.
Ingenieros, médicos, científicos, agricultores, maestros. Y cada guardián entendía que pasarían resto de vidas, aproximadamente 50 años promedio, manteniendo civilización dormida esperando que Vacío dejara de atacar. Proceso de entrada en éxtasis tomó 2 años completos. Y mientras progresaba, algo notable sucedió. Señales electromagnéticas de humanidad disminuyeron dramáticamente. Comunicación interestelar cesó. Transmisiones de energía fueron reducidas a mínimo. Y densidad de ruido dimensional que humanidad producía cayó a 5% de nivel previo. En año 3, después de inicio de protocolo, último del 90%, entró en estasis. 1.800.000 millones de humanos suspendidos en animación, esperando despertar en siglo. 120.000 millones de guardianes permanecieron, viviendo en silencio casi absoluto, manteniendo tecnología mínima necesaria para sostener vida. Tamara, ahora de 52 años, permaneció despierta como guardiana principal, supervisando implementación y esperando ver si sacrificio funcionaría. Durante primeros 5 años después de éxtasis completa, Vacío continuó atacando. 3 sistemas más fueron eliminados, pero tasa de ataque disminuyó. En lugar de un sistema cada 5 años, era un sistema cada 10 años. En año 10 después de estasis, Vacío atacó solo una vez. En año 20 no hubo ataques. En año 30, Tamara murió a edad de 80, nunca sabiendo con certeza si protocolo había funcionado, pero viendo evidencia prometedora de que Vacío estaba respondiendo a reducción de ruido. Comando pasó a guardiana sucesora Ines Volkov, quien había servido bajo Tamara durante 20 años. Durante años 30 a 50, no hubo ataques de Vacío. Señales electromagnéticas de humanidad permanecieron a 5% de nivel histórico. Y guardianes comenzaron a creer que protocolo estaba funcionando. En años 50, Vacío atacó una última vez, eliminando sistema donde guardianes habían mantenido nivel de actividad ligeramente mayor que el resto. Fue recordatorio brutal de que Purificador todavía monitoreaba, pero después de ese ataque, silencio absoluto. Años 50 a 100 pasaron sin incidente. En años 100, exacto después de inicio de estasis, proceso de despertar, comenzó. Era operación masiva, requiriendo 5 años completar. 1.800.000 millones de personas fueron despertadas gradualmente, sistemas por sistemas, evitando sobrecarga de recursos. Y mientras despertaban, aprendieron lo que había sucedido durante siglo. 423 años de guerra habían costado 800.000 millones de vidas antes de protocolo. 100 años de estasis habían costado 50.000 millones de vidas adicionales debido a fallos de sistemas criogénicos, pero humanidad había sobrevivido. Y críticamente, durante 100 años de silencio, Vacío había atacado solo una vez. Parecía que protocolo de gran silencio había funcionado, pero despertar reveló costo que no había sido completamente anticipado. 120.000 millones de guardianes habían vivido 100 años en silencio casi absoluto. 4 generaciones de guardianes habían nacido, vivido y muerto durante siglo de suspensión. Y habían desarrollado cultura única, adaptada a vida, de silencio, que era fundamentalmente diferente de humanidad preestasis. Cuando población despertada intentó reanudar civilización ruidosa normal, guardianes resistieron. Habían pasado 100 años manteniendo silencio para proteger durmientes. Idea de retornar a niveles de ruido que habían atraído Vacío originalmente era aterradora. Era división cultural que nadie había predicho. 50 años después de despertar completo, humanidad había alcanzado equilibrio incómodo. Población era 1.750.000 millones, reducida de 2 billones previos por 1900. 423 años de guerra y 100 años de pérdidas de estasis. Tecnología había sido reiniciada pero mantenida deliberadamente a nivel más bajo que preestasis. Comunicación interestelar fue limitada. Señales electromagnéticas fueron reguladas estrictamente. Y humanidad vivía con vigilancia constante,
monitoreando cualquier señal de que vacío estaba despertando nuevamente. 100 años después de despertar, no había habido ataques de vacío. 200 años después, generación que había vivido preestasis, estaba completamente muerta. Nueva generación solo conocía mundo de silencio vigilado. 300 años. Después de despertar, debate comenzó sobre si era seguro aumentar niveles tecnológicos gradualmente. Facción expansionista argumentaba que humanidad había pagado precio terrible por sobrevivir vacío, pero no debía vivir en miedo eterno. Facción conservadora argumentaba que aumentar ruido dimensional arriesgaría despertar purificador nuevamente. Votación fue realizada. 53% votó por mantener nivel actual. 47% votó por expansión cautelosa. Humanidad eligió precaución sobre progreso. 500 años después de inicio de protocolo de 1990, gran silencio. Humanidad había alcanzado población de 2 billones nuevamente, recuperando números perdidos durante guerra y estasis. Pero era civilización diferente. Tecnología era deliberadamente limitada. Cultura era obsesionada con silencio. Y cada generación enseñaba siguiente sobre guerra que había durado 423 años, sobre protocolo que había costado 100 años de suspensión, y sobre precio de supervivencia cuando enemigo era máquina antigua imparable. Memorial fue construido en órbita de planeta donde Tamara había muerto. No celebraba victoria militar sino sacrificio necesario para supervivencia. Inscripción decía verdad que 500 años habían probado. General Tamara Whitlock comandó humanidad durante año 423 de Guerra del Vacío contra Purificador de Vacío. Máquina construida hace 2 millones de años para eliminar civilizaciones ruidosas. Con humanidad perdiendo guerra de desgaste que causaría extinción en 200 años, implementó protocolo de gran silencio. 90% de población suspendida en éstasis criogénica durante 100 años. 10% mantuvieron vigilia en silencio. Protocolo funcionó. Vacío dejó de atacar después de detectar reducción de ruido dimensional. Pero costo fue masivo. 100 años de suspensión civilizacional. 50.000 millones muertos en fallos de estasis. División cultural entre guardianes y población despertada. Y aceptación permanente de que humanidad debe vivir en silencio relativo para evitar despertar purificador nuevamente. Honramos Tamara, quien tomó decisión que ningún líder debería tomar. Suspender civilización entera sin consentimiento completo, apostando supervivencia de especie en teoría de civilización antigua. Decisión fue controvertida durante 500 años. Pero matemática es irrefutable. Sin protocolo, humanidad estaría extinta. Con protocolo, sobrevive pero cambió fundamentalmente. Pregunta que cada generación debe responder es, ¿fue correcto sacrificio? Y respuesta determina qué tipo de humanidad somos. Ese fue legado de Guerra del Silencio Eterno. No historia de victoria heroica, sino de supervivencia comprada mediante suspensión temporal de todo lo que hacía civilización. De entendimiento que algunas amenazas son tan fundamentales que única respuesta es cesar existir como civilización activa temporalmente. Y 500 años después, cuando humanidad miraba atrás en momento que la había salvado pero también transformado, entendían que Tamara Whitlock había enfrentado imposible y había elegido supervivencia sobre continuidad, silencio sobre ruido, suspensión sobre extinción. Era elección que había dividido humanidad en momento, pero que tiempo había vindicado mediante simple hecho de que humanidad todavía existía, para debatir si elección había sido correcta. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.